va a exponer Andrés Aldana González. Él estudió la maestría en Limas, es un colega, trabaja actualmente en proyectos para Limas, conjunto con Pemex, con así. Y está próximo a realizar su doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de UNAM. Y su título es ¿Cómo encuentran los espermatozoides a los óvulos? Modelo de ejecución numérica. Y bueno, gracias, señora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen, ando un poco enfermo de la garganta, entonces voy a tener que hacer algunas pausas de vez en cuando para no ahogarme. Esta pregunta, ¿cómo encuentran los espermatozoides a los óvulos?, se ha dado desde hace mucho tiempo y es una de las preguntas fundamentales en la biología. Si uno se pone a pensar en el momento de la eyaculación, la distancia que tienen que recorrer los espermatozoides para encontrar a los óvulos es algo realmente inmenso. Tienen que atravesar aproximadamente 18 centímetros, pero los espermatozoides miden aproximadamente 55 micras. Entonces es una distancia inmensa. Para que se den una idea, si ustedes fueran a buscar a su novia y se les pidiera exactamente lo mismo, tendrían que recorrer una distancia aproximada de 5.5 kilómetros. Si midieran un 80, ¿no? Son más bajitos más. Como 6 kilómetros aproximadamente. Eso es como de aquí a Parque Hundido, una dirección, como de aquí a un poco más allá del centro de Coyoacán, ¿no? Pero imagínense que yo los pongo en esta situación y les digo, vas a ir a buscar a tu novia de aquí al centro de Coyoacán, pero no tienen teléfono, son las 10 de la noche, están oscuras, no hay luz, no ven, y nada más su novia les manda ligeras señales de humo. ¿Saben qué es lo que pasaría si yo los pongo en esa situación? Esto es lo que pasaría si yo los pongo en esa situación. No lo encontrarían. Es decir, pedirle eso a los espermatozoides es demasiado. Uno de los casos más extremos es, no sé, hay mucha luz. Vamos a apagar la luz de enfrente, por favor. Uno de los casos más extremos ocurre en la otra. Esa mera. Ocurre en el mar con los erizos de mar, particularmente en el Strongylocentrotus purpuratus, en el cual macho y hembra nada más se acercan, no se tocan, lo cual es bastante triste para ellos. Pero entonces lo que ocurre es que el macho, que es este de acá, lanza espermatozoides al agua y la hembra lanza huevecillos al agua. Hay corrientes en medio, depredadores. Esta es la hembra lanzando huevecillos. Y entonces los espermatozoides tienen que recorrer un camino nadando en el mar hacia los óvulos, que están envueltos en una sustancia gelatinosa llamada espera. Pues este es un caso bastante extremo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que encuentra el espermatozoide al óvulo bajo tales condiciones? En este punto, al hacer esta pregunta, uno pues puede decir, deja de estar de ocioso y ponte a hacer algo de provecho. Pero la verdad es que esta pregunta es muy importante y podemos afectar la vida de muchas especies si nosotros podemos comprender el fenómeno de la fecundación. Tiene efectos en la ganadería, el poder entender este problema, en la pesca, aprovechando la imagen del tiburón blanco, también en el control de animales en peligro de extinción, en el control de plagas, en la sobrepoblación,
y en la planificación familiar, no solamente creando métodos anticonceptivos masculinos, sino también tratamientos de fertilidad masculina. La fertilidad es un problema de salud mundial actualmente. Bueno, entonces, ¿cómo le hacen los espermatozoides para llegar al óvulo? Este es el óvulo, está en el mar, esto es en el S. purpuratus, en el erizo del mar, que está rodeado de esta capa de espera, que es, les decía, una gelatina, es un decapéptido, y el espermatozoide que anda por acá tiene sensores a lo largo de la cabeza del flagelo y puede detectar hacia dónde está la mayor concentración de espera, en qué dirección. Cuando detecta en qué dirección está la mayor concentración de este decapéptido, esto es, a mayor concentración de espera, más probabilidades hay de encontrar el huevo. El espermatozoide empieza a nadar en círculos, bueno, más bien como en una hélice, hacia el huevo. Hay un punto en el cual la curvatura es máxima en la trayectoria, después el espermatozoide sigue un nado en línea recta y después se vuelve a curvar. La curvatura de la trayectoria tiene que ver con la curvatura del flagelo. Cuando el flagelo se curva, es decir, cuando el espermatozoide detecta la mayor concentración de espera, el flagelo se curva, que es este punto rosa, y después el nado en línea recta es el flagelo con mínima curvatura. La curvatura del flagelo tiene a su vez que ver con las concentraciones de iones de calcio intracelular en precisamente el flagelo. Cuando el calcio intracelular sube dentro del flagelo, este se curva. Cuando los niveles de calcio empiezan a bajar, el flagelo regresa a su posición original. ¿Cómo es que se curva el flagelo a través del calcio? Pues lo que pasa es que este flagelo tiene estas cosas rojas que se llaman microtúbulos. Esos microtúbulos, cuando sube el nivel de calcio, la concentración de calcio, los microtúbulos se contraen. Cuando el calcio disminuye, los microtúbulos se extienden. Entonces, a lo largo del flagelo hay receptores, les decía, para encontrar la dirección de la mayor concentración de calcio, la mayor concentración de espera, perdón, y entonces los microtúbulos que están en esa dirección se curvan. Este es una gráfica de las oscilaciones de calcio en el flagelo. Es una gráfica experimental, estos son datos reales. La gráfica que les enseñaba acá, todo este ciclo es nada más una aproximación de esta gráfica. En realidad hay un pico en el nivel de calcio intracelular, que se llama quimotaxis, y después los niveles de calcio oscilan, pero siempre van disminuyendo hasta que alcanzan un estado basal. Ese ciclo se reinicia y vuelve a haber un evento quimotáctico otra vez. Si ustedes ven, bueno, si nosotros vemos el nado del espermatozoide, este es un espermatozoide que va nadando en círculos hacia un huevo, y sabemos exactamente que a donde está la mayor concentración de espera, el espermatozoide nada. Este es un experimento en el cual se pone en el punto azul la mayor concentración de espera y se pone un espermatozoide a nadar alrededor. Y es justamente lo que les decía, si vemos esta película, hay un nado en línea recta, luego una curvatura mayor y luego otro nado en línea recta. Y este fenómeno, este ciclo se repite una y otra vez. ¿Cómo es que a partir de la detección de espera hay oscilaciones del calcio intracelular? Pues es este diagrama, no lo voy a explicar todo. Todo empieza con que la espera se añade a un receptor, lo cual genera una enzima de membrana, incrementa los niveles de una enzima que se llama guanilato ciclasa, la cual aumenta la producción de guanosil monofosfato cíclico, el cual a su vez incrementa la producción de fosfodiesterasa y este abre este intercambiador de potasio, etc. El chiste de todo esto, este es un trabajo muy bien hecho por parte
el equipo de biotecnología del doctor Alberto Darso, que está en el Instituto de Biotecnología. Pero la idea es que se forma este circuito. Esta es una red que representa la vía de señalización. Cada nodo en la red es una molécula que está siendo regulada o que a su vez regula la producción, es decir, la excitación o inhibición de otras moléculas. El CGMP, el guanosin monofosfato cíclico, está afectando a este intercambiador, está abriendo a este intercambiador y está promoviendo la producción de fosfodiesterasa, la cual a su vez está disminuyendo los niveles de GMP cíclico. Todo esto es un circuito, es decir, la presencia de un compuesto depende de la existencia de algunos otros compuestos y de la no existencia de otros compuestos más. Se construyó un modelo para esta red, es la dinámica de Glass, es muy sencilla, en la cual a través del tiempo hay pequeños cambios en la activación de un nodo. La activación de un nodo depende de una función booleana, bueno, más bien discreta, depende este estado continuo de una función que recibe parámetros discretos. Esta se le llama función de regulación, que simplemente es como una tabla de verdad. Esa función de regulación es una tabla de verdad. Si está tal y tal compuesto, entonces te activas. Si no está tal compuesto, entonces no te activas, y así. Aquí hay que hacer algunos ajustes porque el estado de los componentes es un estado continuo, pero esta función es una función que toma valores discretos, entonces se hace una función de paso, una función de umbral, en la cual si la concentración de cierto componente rebasa cierto umbral, pues entonces está activado, y si no, no está activado. Esta es la función de paso, ¿no? Simplemente. Esta alfa n, que está relacionada con este parámetro tau, es un parámetro, es un tiempo de relajación. Cuando la concentración de un componente cambia, este indica qué tan rápido reacciona su regulador o a quien está regulando a ese cambio en un componente. Entonces, este modelo no está completo. Si se dan cuenta, nos falta saber para cada nodo de esa red, nos falta saber quién es este umbral y quién es este tiempo de relajación. Nos falta saberlo ¿para qué? Para aproximar los datos experimentales. Deseamos encontrar para cada nodo de la red su tiempo de relajación y su umbral, con los cuales las ecuaciones de Glass reproducen lo mejor posible las curvas experimentales del calcio intracelular como función del tiempo. Ahora, el mover esos parámetros, un ligero movimiento hace que salgan dos curvas diferentes. Las rojas es lo que produce el modelo de Glass y las azules son las observaciones experimentales. Entonces, este problema, completar ese modelo, se reduce a un problema de búsqueda y optimización numéricas. Hay que buscar en un espacio de parámetros. Nuestro espacio de búsqueda son vectores de esta forma, donde están todos los tiempos de relajación y todos los umbrales. Es decir, son 40 parámetros en total. Para resolver ese problema, utilizamos una técnica de búsqueda y optimización. Se llama optimización por enjambre de partículas. Esta la propusieron Kennedy y Eberhard en el 95 y después Shai y el mismo Eberhard la mejoraron en el 98. E intentaban modelar un evento que se llama flocking, que es el movimiento colectivo de los pájaros estorninos, por ejemplo, de los cardúmenes de sardinas. Estos fenómenos se han estudiado desde hace mucho, de cómo es que estos pájaros, sin tener un líder claro, nada más interactuando con sus vecinos, pueden crear estas formas que son formas densas, es decir, no está volando cada uno por separado, todos están volando en conjunto, todos los peces se están moviendo en conjunto y nadie les dice hacia dónde se tienen que mover. Cada entidad aquí tiene una dinámica local. Kennedy y Eberhard tomaron
un ejemplo de la naturaleza para crear un método de búsqueda y optimización. Bueno, eso no es cierto. Intentaban modelar esto, pero no les salió. Lo que sí les salió fue un método de optimización, que es este, Particle Swarm Optimization, sus siglas en inglés, en el cual se tiene un conjunto de entidades, de partículas. Cada partícula es un punto en el espacio de búsqueda. Esto es en nuestro problema, cada partícula va a ser una red con parámetros diferentes, con umbrales y tiempos de relajación diferentes. Hay un enjambre de partículas que explora el espacio en búsqueda de las mejores soluciones. Las mejores soluciones en nuestro problema siempre van a ser las redes que produzcan las gráficas o las curvas más parecidas a las observaciones experimentales. Y el movimiento de cada partícula va a estar determinado por la mejor solución que haya encontrado en el pasado y la mejor solución que haya encontrado mi vecindad. Como un ejemplo nada más de la potencia de este algoritmo, construí esta gráfica monstruosa que es como una pesadilla. Y es, ya no me acuerdo, pero era algo así como el coseno del valor absoluto de unas cosas, ¿no? Así. El chiste es que es una función discontinua, altamente ruidosa, tiene muchos máximos y mínimos locales. Si se dan cuenta, hay un radio para cada radio. Ese radio tiene un mínimo local en todo ese círculo. Es muy sensible a variaciones, es decir, tantito nos movemos y estamos del otro lado de la gráfica. Y este es un ejemplo de ejecución en Particle Swarm Optimization. Estas son las partículas. Esta curva azul es el error promedio. El chiste es encontrar el menor error posible. Y este es el error mínimo que ha encontrado el método. Si se dieron cuenta, al inicio las partículas estaban cerca de la frontera del espacio de búsqueda. Esto es entre menos 10.000 y 10.000. Y poco a poco el enjambre empieza a converger hacia las mejores soluciones, encuentra mejores soluciones y después converge hacia ellas nuevamente. Esta es una simulación de 1000 ejecuciones, de 1000 iteraciones. Y pues si se dan cuenta, el mínimo valor que ha encontrado ya está en 10 a la menos 12, lo cual pasa por 0 en cualquier lado, ¿no? 10 a la menos 15, 10 a la menos 15 es el mejor valor que encontró en esa función ruidosa que tiene como mínimo global 0. Entonces es un método bastante poderoso. Regresando a nuestro problema, nosotros tenemos experimentalmente la curva del calcio, pero no tenemos el resto. El resto de las curvas las obtuvimos completando un modelo discreto, casi booleano, de la red que vieron. Esa red se construyó para simplemente decir si un componente estaba activado o no activado. Las curvas de Glass ahora se convierten en un modelo semicontinuo y es necesario completar los datos. Entonces, utilizamos 1.000.000 de condiciones iniciales diferentes, calculamos la trayectoria, es decir, cómo evoluciona el sistema en el tiempo, sacamos el promedio de esas trayectorias y obtuvimos estas nuevas curvas, que van a ser como nuevas curvas de control. Es decir, no nada más queremos aproximar las observaciones experimentales del calcio, sino queremos que nuestro modelo sea consistente con el comportamiento del resto del sistema. La función de error que utilizamos toma en cuenta no nada más pues la distancia que hay entre las observaciones experimentales y las curvas que arroja el modelo, sino toma en cuenta la diferencia entre el número de oscilaciones, la distancia entre los máximos y mínimos. Esto es como hacer que
el modelo produzca el mismo número de picos, tanto horizontalmente, en el eje de las X, que es el tiempo, pero también tome en cuenta que esos picos estén cerca unos de otros. Y al final, pues tenemos distintos valores de ponderación para cada nodo. Es decir, no nos interesa seguir a todos los nodos de la misma forma, sino pues queremos seguir de forma más importante al calcio, que es la que más nos interesa, después al voltaje y así con cada uno. Nuestros resultados hasta ahora son esta curva para el calcio. La quimiotaxis estamos sospechando que podía ser ruido más que un evento de quimiotaxis, es decir, hay un incremento en el calcio intracelular al principio que no se ve en ninguna curva del modelo de Glass, pero el resto de la simulación sí es cercano a las curvas de control, es decir, al calcio intracelular. Si se dan cuenta, hay algunas diferencias, como por ejemplo este pico aquí que está desfasado de este, o este de acá. La curva experimental puede tener ruido, pero también puede ser que el modelo de Glass no es lo suficientemente poderoso como para representar bien a bien la motilidad de los espermatozoides, por lo menos en la vía de señalización que construimos. Bueno, que construimos son mucha gente, que construyó el equipo de biofarmacología. Estos son los resultados para el resto de las curvas. Si se dan cuenta, hay unas que se siguen muy bien, como el voltaje, que nos interesaba que se siguiera bien. Esta también, ya no me acuerdo cuál es. Ah, sí, es el nodo de potasio. Que también nos interesaba que se siguiera bien. Al resto de los nodos les dimos mucha libertad para que el sistema no fuera muy restrictivo. Pero aún así, creemos que nos faltan todavía cosas que hacer. Una forma de comprobar que esto no es culpa del método, porque bien puede uno decir, bueno, pues a lo mejor tu método de búsqueda no está encontrando los parámetros que tenía que encontrar, ¿no? El método no sirve. Pero lo que hicimos fue, uno de los mejores resultados, lo pusimos como una nueva curva experimental. Y en el mismo espacio y las mismas condiciones, hicimos una ejecución para intentar seguir a las curvas de control, es decir, a los resultados previos. El resultado es que optimización por enjambres de partículas las encontró casi perfectamente, ¿no? Entonces no es el método lo que nos está fallando, sino de aquí podemos decir, no de manera de conclusión, sino más bien como de discusión. Por una parte, que optimización por enjambres de partículas es un método capaz de encontrar soluciones en espacios muy complejos, muy complicados. Este problema fue particularmente muy complejo porque una pequeña variación movía toda la gráfica. Además, los resultados mostrados nos ayudan a decidir si el modelo de Glass es adecuado para describir la vía de señalización en el flagelo del espermatozoide en el erizo de mar. Mi creencia personal es que no. Todo eso todavía está en tela de juicio, todavía lo estamos discutiendo, pero parece que ese modelo no alcanza a representar completamente bien las curvas experimentales, por lo cual actualmente estamos trabajando en una dinámica continua para la vía de señalización. El doctor Gustavo Carlos Martínez Meckler del Centro de Ciencias Físicas de Cuernavaca, del Instituto y ese Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca, y Daniel Priego están trabajando en hacer una dinámica continua para la vía de señalización que tiene que ver con potenciales de activación y mecánica de fluidos. Pero también, pues hay que decirlo, podríamos hacer modificaciones en la función de adaptación, como por ejemplo agregar información sobre más experimentos. Las gráficas experimentales que vieron son un experimento, es decir, es cómo oscila el calcio en un espermatozoide, pero pues no todos los espermatozoides hacen lo mismo. Entonces podemos incluir información de más experimentos, podemos incluir
otro tipo de criterios para la función de ponderación a todos los nodos y encuentra lo que tengas que encontrar. Y bueno, pues eso es todo. ¿Tienen? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario que quisieran expresarle a Andrés? ¿Tú, Andrés, algo que quisieras agregar? Algo que quisiera agregar. No. Okay. Bueno, entonces vamos a pasar a los regalos. Yo sí tengo una pregunta. ¿Los 20 nodos son necesarios? Es una buena pregunta. Porque aumentar el espacio de búsqueda a 40 dimensiones también va complicando las cosas, ¿no? Entonces, como que bajar el número de nodos espacio de reduciría el espacio de búsqueda, sí. De hecho, uno de los esfuerzos del equipo de sistemas complejos en el Instituto de Ciencias Físicas fue precisamente hacer una reducción de la red de 20 nodos a 11. Ese esfuerzo fue puramente analítico, fue puramente matemático, ¿no? Dijeron, ¿cuál es el mínimo número de nodos que representan la misma funcionalidad de esta red grande, que mantiene sus características de criticalidad, o sea, todas las características matemáticas que esta red presenta, las presenta otra más chiquita de 11 nodos. El problema fue cuando se la presentaron a los biólogos, porque los biólogos dijeron, oye, no, espérate, estas relaciones se tienen que respetar entre los compuestos, ¿no? O sea, los bioquímicos dijeron, no puedes así nada más quitarle la guanilato ciclasa a la vida, porque no se concibe, ¿no? Este es el motor de la vida. Y entonces, pues ese equipo se fue decepcionado a su casa a trabajar en una dinámica continua. Parece ser que hay información redundante en esta red, lo cual quiere decir que sí se puede reducir en principio, pero no se sabe bien cómo reducirla, y el problema es que medir las concentraciones de estas cosas, medir las interacciones entre compuestos en el flagelo del espermatozoide y chiquititos es muy difícil. Hay técnicas novedosas de fluoroscopía, que son justamente como la que les presentaba más atrás, aquí, en las cuales se pinta a los espermatozoides con contraste. Bueno, no a los espermatozoides, sino a ciertos compuestos de los espermatozoides, como el calcio o como el potasio, se les pinta con un contraste y cuando están en su momento de mayor expresión se iluminan. Entonces existen formas de medirlos, pero es muy complicado medir molécula por molécula cuál elemento está presente y cómo están interactuando esos compuestos. Se sabe que existen los que están en la red, se sabe que existen esas interacciones, pero ha sido muy difícil reducirlos. Inicialmente eran 22 nodos, se le quitaron 2. Creemos que sí es posible reducirla más, pero no sabemos, o sea, no tenemos la tecnología necesaria, no existe en el mundo la tecnología necesaria para medir las interacciones a ese nivel. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Y bueno, va a ir una libreta con un lápiz para el público. No sé, tú pones el lápiz. Ah, ¿yo? ¿Cuál es el propósito? A ver. Generalmente usamos, están las mesas numeradas. Entonces Así puedes ir sacando de todos los papeles a ver si hay alguien o poner una dinámica. ¿O es una pregunta?
Porque sí me hicieron así. ¿Y estos papelitos que Le tienen el número de la silla. ¿El número de la silla? ¿O una pregunta? O lo que quieran. A ver, un papelito que le voy a preguntar. Ok, diferente. Sí. Una pregunta de qué, De la vida. así, de lo que sea. A ver, 50. 50. Soy yo. No, tú no. Ay, qué bueno. La dinámica la pongo. ¿Por qué? Tú ya tienes ¿Y qué? 34. 34. A ver, ¿dónde está la silla 34? El más cercano. Ajá, es más cercano. La tengo yo. ¿Tú eres organizadora? Es el siguiente más cercano, a ver tú. El siguiente que no tenga libreta, ¿quién es? Sí. Ok. ¿Cómo harías para encontrar a tu novia? En esta situación y no terminar así. ¿Y qué hablas bajo qué condiciones tenemos? Ah, bueno. Mira, dado que eres como un, bueno, no, Se ve muy mal eso. se va a ver mal. Dado que eres un ente unicelular, flagelado, que está a 5.5 kilómetros de tu novia, no ves, no escuchas, no tienes teléfono, estás a oscuras, solo conoces unas cuantas calles y tu novia de repente huele su perfume, ¿no? Te volteas así hacia varios lugares y de repente te llega una esencia que huele como a tu novia. ¿Qué técnica aplicarías para encontrarla? Seguro el rastro, ¿no? Pero ¿cómo sigues el rastro? Pues saliendo. El amor todo lo puede. Déjate el amor, las ganas de ver. Pero estás consciente de que si tú te paras aquí, hueles de este lado, hueles de este lado, estás a 5 kilómetros, o sea, tu olfato es verdaderamente excepcional, pero realmente puedes distinguir hacia dónde hay una mayor concentración del perfume de tu novia, estando a 5 kilómetros. Pues si te das cuenta, te va a oler a lo mismo, ¿no? A todos lados. Tienes que empezar a mover. Exactamente. Y la concentración mayor, pues, ¿Y cómo te mueves? ¿cómo tenemos? En principio, pues aleatorio. Aleatorio, la probabilidad de que le encuentres es... no habría vida. Eso puedes como tomar una dirección, esperar un poco y luego tomar la opuesta y ver cuál es. La opuesta, y si estás en perpendicular, si te estás moviendo, si tu novia está para allá y tú te estás moviendo así, Ah, pues entonces ya, si esa es la misma, ya sabes que podrías estar en perpendicular. O sea, tienes que tener cierta memoria. o Llora. te mueves así. Y si te mueves en hélice, todo el tiempo estás viendo en ese círculo en qué punto de ese círculo es donde percibes el olor Y para esa dirección te mueves. más fuerte, y entonces te mueves a partir de aquí, haces un pequeño giro y buscas un círculo más grande. La naturaleza es sabia, sabe cómo moverse. Oye, y pensando en eso, como las trayectorias esas son como las que utilizan esa búsqueda. Pues en realidad sí. O sea, digo, matemáticamente. Pues es que se puede experimentar del caso. O sea, tiene justo eso, ¿no? ¿Qué tanto se curva la tela del espermatozoide? Por lo tanto, el tipo de trayectoria que sí creí entender. No, la pregunta es diferente. La pregunta es si esta trayectoria minimiza el tiempo, maximiza la probabilidad en lo que encuentras el orden. Mira, matemáticamente si te mueves aleatoriamente sabes que algún día le vas a dar.
¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito, entonces buscaste en todo el espacio y le vas a dar. Pero, entonces la probabilidad de que lo encuentres es 1. De todas formas, en cualquier momento. Pero, o con cualquier movimiento aleatorio. Pero el problema es que te tardas mucho. Moviéndote en círculos, yo creo que sí maximizas la probabilidad de encontrarlo en el menor tiempo posible. Dadas esas condiciones, es decir, lo único que puedes es como oler a tu novia. Si te mueves en trayectorias cíclicas, puedes detectar exactamente hacia dónde te tienes que mover. Este mismo algoritmo que sigue el espermatozoide se sigue en ruteo. Jorge Urrutia, que es doctor en ciencias de la computación y da clases de complejidad computacional aquí en la Facultad de Ciencias, utilizó un algoritmo de ruteo en el cual básicamente en los mensajes en internet, imagínense que ustedes tienen que mandar un mensaje de un lado al otro, pero pues la red está cambiando todo el tiempo. Cada vez que prenden o apagan un router, pues es un nodo que se prende o apaga de la red. Entonces tienen que minimizar la trayectoria, pero tienen muy poca memoria, no se pueden acordar, no pueden hacer planes de por dónde van a pasar todo el tiempo. Entonces solo saben a dónde quieren llegar, tienen muy poca memoria como para acordarse 2 nodos atrás de dónde vinieron, y aún así tienen que llegar. Y lo que él hizo fue justamente moverse en círculos. Y se movía en un círculo y decía, ya estoy más cerca a partir de aquí, entonces aquí me muevo en otro círculo. Y aquí estoy más cerca, entonces me muevo en otro círculo. Y así. Es lo mismo que está haciendo el espermatozoide. Y tanto los mensajes de internet como el espermatozoide llegan a su objetivo. Yo creo que sí se maximiza. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Esto es para ti. Gracias, Mimi. Y bueno, creo que esta, se la ganó. Sí. Esta es para nuestro amigo que no está triste, que sabe cómo encontrar sus condiciones de